Saludos jóvenes, para esta clase, en esta unidad, vamos a estar hablando del tema estado límites de servicio. Bien, como recordarán de unidades anteriores, habíamos visto primero una introducción a lo que era el concreto y el concreto reforzado, y hablamos un poco luego de lo que son las deflexiones en vigas simples. Hoy vamos a ver un poco más allá de esto, a lo que es o lo que vemos aquí como, o lo que vamos a conocer como estado límite de servicio, ¿ya? Dando entonces también una breve introducción acá, sabemos que actualmente la profesión del diseño estructural se preocupa por la filosofía de los estados límites. Este término se utiliza para describir la condición en que una estructura o parte de ella deja de cumplir la función para la que fue diseñada. Hay dos categorías de estado límite, uno que es por resistencia y la otra categoría que es por servicio. Los estados límite por resistencia se basan en la seguridad o capacidad de carga de las estructuras, y esto incluye el pandeo, la fractura, la fatiga, el volteo, etcétera, que pueden ocurrir en los diversos miembros por flexión. Y tenemos los otros estados límites de servicio, que se refieren al desempeño de las estructuras bajo cargas normales de servicio y tienen que ver con los usos y o la ocupación de las estructuras. El estado límite de servicio se mide considerando las magnitudes de las deflexiones, grietas y vibraciones de las estructuras, así como la cantidad de deterioro superficial del concreto y la corrosión del refuerzo. Podemos notar que estos aspectos pueden perturbar el uso de la estructura, pero generalmente no implican su colapso. En esta unidad vamos a estar ocupándonos de los estados límites de servicio relativos a las deflexiones y a las anchuras de las grietas. El código de la ACI contiene requisitos muy específicos referentes a los estados límite por resistencia de los miembros de concreto reforzado, pero permite al proyectista o al diseñador cierta libertad en el área de servicio. Esto no quiere decir que los estados límite de servicio no sean significativos, sino que la consideración más importante, como en todas las especificaciones estructurales, es la vida y la propiedad de la población. Como consecuencia, la seguridad pública no se puede dejar a juicio del diseñador individual. La vibración vertical en puentes y pisos de edificios, así como también la vibración lateral y de torsión en edificios altos, pueden ser muy molestas para los usuarios de estas estructuras. Sin embargo, las vibraciones no son usualmente un problema en edificios de concreto reforzados de tamaño medio, pero es necesario estar al tanto de los casos en los que puedan ser objetables. El deterioro de las superficies de concreto puede minimizarse considerablemente con un buen control del mezclado, colado y curado del concreto. Cuando esas superficies están sometidas a productos químicos agresivos, pueden usarse cementos especiales con aditivos adecuados para proteger las superficies. La corrosión del refuerzo puede minimizarse considerablemente, dando cuidadosa atención a la calidad del concreto, usando una buena vibración del concreto y empleando un espesor adecuado del recubrimiento para las varillas y limitando el tamaño de las grietas. Entonces, hicimos énfasis en las deflexiones. Vamos a explicar por qué son tan importantes o cuál es la importancia de esto, ya que al adoptarse el método de diseño por resistencia, conjuntamente con el uso de concretos y aceros de mayor resistencia, se ha permitido el uso de miembros relativamente esbeltos. Como consecuencia, las deflexiones y el agrietamiento por deflexión se han convertido en problemas más severos de lo que fueron hace algunas décadas. Las magnitudes de las deflexiones en miembros de concreto pueden ser muy
importantes, ya que las deflexiones excesivas en vigas y losas pueden ocasionar pisos combados que se van a combar, los charcos en techos planos, vibraciones excesivas e incluso con la operación correcta de la maquinaria emplazada en esas estructuras. Tales deflexiones pueden dañar los muros divisorios y desajustar el cierre de puertas y ventanas. Además, pueden afectar la apariencia de una estructura o alarmar a los ocupantes del edificio, aun cuando éste sea perfectamente seguro. Toda estructura usada por personas debe ser lo suficientemente rígida y relativamente libre de vibración para generar un ambiente de seguridad. Porque a mí me parece que nadie aquí o a nadie se sentiría seguro en un edificio que se está combando, por ejemplo, el techo o el piso del vecino de arriba, se está combando las vigas, que se estén resquebrajando las paredes, ¿verdad? Entonces aquí es donde entra la importancia de las deflexiones. Quizás el tipo más común de daño por deflexiones en las estructuras de concreto reforzado sea el daño en los muros divisorios ligeros en las obras de mampostería, dígase con estos muros de arcilla, ¿no? Muros de arcilla, etc. Y están en particular sujetos a daños debido al flujo plástico a largo plazo del concreto, cuando los pisos superiores e inferiores se flexionan. Los muros divisorios, al ser obra de mampostería relativamente rígida, no se flexionan fácilmente y con frecuencia resultan gravemente dañados. Por otra parte, los tableros de yeso, al ser más flexibles, son bastante más adaptables a tales distorsiones. Sobre el control de las deflexiones, se nos dice que una de las mejores maneras para reducir las deflexiones es incrementando el peralte de los miembros, pero los diseñadores están siempre bajo presión para conservar los miembros con el peralte tan bajo como sea posible. Peralte viene siendo la altura, ¿verdad?, de la viga o de la losa, la altura vertical. Como se puede observar, los miembros con bajo peralte implican pisos más delgados y los pisos más delgados implican edificios de menor altura, con las consiguientes reducciones en muchos costos, como vendrían siendo de plomería, costos de cableado, elevadores, materiales de fachada, etc. Pero las especificaciones de concreto reforzado usualmente limitan las deflexiones, especificando ciertos peraltes mínimos o bien las deflexiones calculadas máximas permisibles. Entonces, ¿cuáles vienen siendo esos espesores mínimos? Aquí esta tabla, esta es la tabla 4.1, esto está en el capítulo 4 del libro de diseño de concreto reforzado de John McCormack, que esta misma tabla la encontramos en el código ACI, es la tabla 9.5A, que nos muestra un conjunto de espesores mínimos que deben usarse en las vigas y losas en una dirección, a menos que los cálculos de las deflexiones reales indiquen que son permisibles espesores menores. Estos valores que vemos aquí de los espesores mínimos se obtuvieron primordialmente con base en la experiencia de muchos años y deben usarse solo en las vigas y losas que no estén cargando ni se encuentren conectadas a paredes divisorias u otros miembros que puedan resultar dañados por las deflexiones. Entonces estos son los espesores mínimos, como podemos ver, en un miembro que esté simplemente apoyado, en espesor mínimo H. Acá nos sale, ¿no? Losas sólidas en una dirección, vigas o losas en una dirección con costillas de apoyo como la viga. Aquí nos dice si es simplemente apoyado, el espesor mínimo debe ser L entre 20. ¿Qué es L? La longitud del claro en pulgadas.
La longitud del claro entre 20 para losa en una dirección. La longitud del claro entre 16 para vigas o losas en una dirección apoyada en viga. El espesor mínimo para un borde continuo, si es una losa, L entre 24, si es una viga, L entre 18.5 y así nos vamos con el cuadrito. Aquí nos dice, ¿no? Para concreto ligero que tenga una densidad de equilibrio en el intervalo de entre 90 a 115 libras sobre pie cúbico, los valores se multiplicarán por 1.65 menos 0.005 WC. Ese WC es el peso unitario en libra sobre pie cúbica, que esto debe ser menor que 1.09. Pero bueno, eso lo vemos más adelante. Hablamos de los espesores mínimos. Entonces acá ahora tenemos las deflexiones máximas, donde si el diseñador decide no satisfacer los espesores mínimos que están dados en la tabla, en la tablita de arriba, entonces deberá calcular las deflexiones reales. Si procede así, los valores determinados no deben exceder los valores especificados aquí en la tabla 6.1, que viene siendo la tabla 9.5, pero la parte B en el código de la ACI, aquí nos sale, ¿no? Tipo de miembro, deflexión por considerar, deflexión límite. Techos planos que no carguen o estén unidos a elementos no estructurales, etc. Bueno, se calcula como L entre 180. Pisos que no carguen o estén ligados a elementos no estructurales que puedan dañarse por deflexiones grandes. Deflexión inmediata debido a la carga viva L. Así que tenemos nuestra longitud L entre 360 con el resto del cuadrito. Creo que es bastante sencillo de interpretar. Esto de aquí que viene siendo la combadura o la contraflecha, donde la deflexión de miembros de concreto reforzado también se puede controlar por medio de la combadura. Los miembros se construyen con un perfil longitudinal tal que asuman su perfil teórico bajo alguna condición de carga de servicio, que usualmente puede ser carga muerta o quizás algo de carga viva. Se podría construir una viga simple con una pequeña convexidad a fin de que bajo ciertas cargas gravitacionales asumiese un perfil recto, como se supone en los cálculos. Aquí como nos aparece, ¿verdad? Lo que habíamos visto en las tablas de arriba. Algunos diseñadores toman en cuenta tanto las cargas totales vivas como las cargas totales muertas al determinar la magnitud de la combadura, la cual generalmente se usa solo en miembros de grandes claros. Como se nos aparece aquí en la figurita, una viga construida con combadura hacia arriba. Esto de aquí está realmente exagerado. La viga no se va a ver así en la vida real, sino que esta combadura va a ser bastante leve, muy poco perceptible. Y aquí tenemos el caso B, es una viga recta bajo carga muerta más algún porcentaje de carga viva, como había mencionado. Sobre lo que es el cálculo de deflexiones, las que se dan en miembros de concreto reforzado, se pueden calcular con ayuda de las expresiones usuales para deflexiones, varias de las cuales se muestran acá en la figura. Como podemos ver en la figura, cada una de estas expresiones corresponde a un tipo de deflexión que puede ocurrir en las vigas dependiendo también de cómo estén apoyadas. Caben algunos comentarios sobre las magnitudes de las deflexiones en los miembros de concreto reforzado, tal como se determinan con las expresiones dadas aquí en las figuras. Podemos ver que la deflexión C sub L, esto de aquí, C sub L, que esta deflexión es lo que representa la letra griega delta aquí.
la deflexión C sub L en el centro del claro de una viga simplemente apoyada con carga uniformemente repartida, como vemos aquí en la figura A, es 5 veces mayor que la deflexión de la misma viga si sus extremos están empotrados. Como vemos en la figura B, ambos miembros están empotrados. Vemos que tiene una expresión aquí que se nos dice W por L a la cuarta. Ese W es la carga muerta, ¿verdad? Que está en kilolibras sobre pie, entre 384, que es un factor de seguridad, por el módulo de elasticidad E por la inercia. Aquí tenemos nuestro largo, etcétera, está empotrado en ambos lados. Lo que dice, ¿no? La deflexión en una viga simplemente apoyada es 5 veces mayor. Aquí tenemos 5 multiplicado por la misma expresión que está acá. Casi todas las vigas y losas de concreto son continuas y sus deflexiones tienen magnitudes intermedias entre los dos extremos mencionados aquí. Por las variaciones tan grandes de deflexión que ocurren cuando se tienen diferentes restricciones en los extremos, es esencial que esas restricciones sean consideradas si se quieren hacer cálculos realistas de las deflexiones. En la mayoría de los casos prácticos, la exactitud es suficiente si se calcula la deflexión C sub L en el centro del claro de un miembro como si éste estuviese simplemente apoyado, restando de ese valor la deflexión causada por el promedio de los momentos negativos en los extremos del miembro. Y esto se puede hacer usando una combinación de las expresiones, acá en las mismas figuras. Por ejemplo, la expresión para una viga que está empotrada, pero con un canto libre, W por L a la cuarta, entre 8 por E por I. Pero podemos ver otros ejemplos de esto. Aquí que tenemos una carga puntual, una carga viva, justo a la mitad de una viga simplemente apoyada. La deflexión va a ser P por L al cubo entre 48 e I. Tenemos por acá que si está doblemente empotrada, la P, aquí en el medio, tenemos P por L al cubo entre 192 e I. Que estas fórmulas ya existen, ya están dadas, ¿verdad? Por el código. El código dice que se calculan de esta forma con esta fórmula. Otro ejemplo que veíamos por acá, de que se puede combinar la deflexión de la parte A con esta parte G aplicada a uno o a ambos extremos según sea necesario, y que las cargas usadas en estas expresiones son cargas no factorizadas. En algunos casos solo se considera la carga viva, mientras que en otros se consideran tanto cargas vivas como cargas muertas. Entonces pasamos al siguiente punto, donde hablaremos de los momentos de inercia efectivos. Ahora, independientemente del método usado para el cálculo de deflexiones, hay un problema en la determinación del momento de inercia que debe usarse. La dificultad estriba en la estimación del agrietamiento que ha ocurrido. Si el momento flexionante es menor que el momento de agrietamiento, es decir, si el esfuerzo de flexión es menor que el módulo de ruptura, que es aproximadamente igual a 7.5 lambda por la raíz de F'C. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la unidad 2? El agrietamiento. La sección La sección total sin agrietar proporciona rigidez y con ella puede calcularse el momento de inercia I sub G de la sección completa. Cuando se tienen momentos mayores ocurrirán grietas de tensión de tamaño diferente y variará la posición del eje neutro. Eso lo podemos ver en la ilustración
que vemos aquí en la figura. Esta es la figura 6.3 del libro, donde el problema involucrado en la selección del momento de inercia que ha de emplearse en el cálculo de deflexiones. Aunque una viga de concreto reforzado puede tener un tamaño constante, es decir, prismático, a lo largo de toda su longitud, valga la redundancia, en los cálculos de deflexiones se comportará como si estuviese compuesta de segmentos de vigas de diferentes tamaños. Para la porción de una viga donde el momento es menor que el momento de agrietamiento, se puede suponer que la viga no está agrietada y que el momento de inercia es igual a I sub G. Cuando el momento es mayor que el momento de agrietamiento, las grietas de tensión que se desarrollan, en la viga ocasionarán efectivamente que se reduzca la sección transversal de la viga, así que el momento de inercia puede suponerse igual al valor transformado, I sub CR, es decir, la inercia de agrietamiento o para el momento de agrietamiento. Es como si la viga consistiese en los segmentos mostrados aquí en la figura. Poner la figurita aquí en la figura D. La viga que se ve así, la veríamos así por los efectos de las grietas sobre la sección transversal efectiva de la viga. El problema es aún más complicado que lo que podemos ver aquí en la figura. Es cierto que en las secciones transversales, donde las grietas de tensión están realmente ubicadas, el momento de inercia es probablemente cercano a I sub CR transformado, pero entre las grietas está quizá más cercano a I sub G. Además, pueden existir grietas por tensión diagonal en áreas de esfuerzo cortante alto, causando otras variaciones. Como consecuencia, es difícil decidir qué valor de I de la inercia debería ser usado. Una sección de concreto que esté totalmente agrietada en su lado de tensión va a tener una rigidez con valor de 1/3 a 3/4 de la rigidez completa de sección si no está agrietada. En diferentes secciones a lo largo de la viga, la rigidez varía en función del momento presente. Entonces se puede ver que un método exacto para calcular deflexiones debe tener en cuenta estas variaciones. Si se quiere obtener la deflexión inmediata de un miembro prismático no agrietado, puede suponerse que el momento de inercia es igual a I sub G en toda la longitud del miembro. Si el miembro está agrietado en una o más secciones a lo largo de su longitud, o si su peralte varía a lo largo del claro, deberá usarse un valor más exacto de I. La sección 9.5.2.3 del código nos da una expresión de momento de inercia para usarse en los cálculos de deflexiones. Este momento de inercia provee un valor de transición entre I sub G e I sub CR, que depende del grado de agrietamiento causado por las cargas aplicadas. Se le llama I sub E, el momento de inercia efectivo, y se basa en una estimación de la cantidad probable de agrietamiento causado por el momento variable a lo largo del claro. Esa expresión es esta de aquí. Tenemos I sub E va a ser igual a el momento de agrietamiento, ¿verdad?, sobre el momento normal al cubo, el resultado de esta división al cubo por su inercia o momento de inercia, más 1 menos la división del momento de agrietamiento entre el momento en el apoyo al cubo, es decir, el mismo valor que teníamos aquí, se coloca acá, se resta 1 menos lo que de esto, y todo este término se multiplica por esa inercia de agrietamiento. Como decía, IG en esta expresión es el momento de inercia de la sección total, sin considerar el acero, y M sub AGR el momento de agrietamiento, que eso ya lo habíamos visto en la unidad anterior. MA
es el momento máximo bajo carga de servicio que se presenta en el caso bajo consideración. E I sub CR es el momento de inercia transformado de la sección agrietada, algo que ya habíamos visto también en la unidad anterior. Se podrá notar que los valores del momento de inercia efectivo varían con condiciones de carga diferentes. Esto se debe a que el momento de carga de servicio, usado en la ecuación para I sub E, es diferente para cada condición de carga. Algunos diseñadores ignoran este hecho y usan solo un I sub E para cada miembro, aun cuando se consideran diferentes condiciones de carga. Ellos consideran que sus valores calculados son tan exactos como los obtenidos con valores I sub E diferentes. Es verdad que las condiciones variables implicadas en la construcción de miembros de concreto reforzado, como trabajabilidad, condiciones de curado, edad de los miembros cuando las cargas son aplicadas por primera vez, etc., hacen del cálculo de deflexiones por cualquier procedimiento actual un proceso muy aproximado. Bueno, ya para ir cerrando el módulo, vamos a ver o hablar un poco de las deflexiones a largo plazo. Con I sub E, es decir, la inercia efectiva, y las expresiones apropiadas para deflexiones, se obtienen las deflexiones instantáneas o inmediatas. Sin embargo, las cargas sostenidas a largo plazo causan incrementos significativos en estas deflexiones debido a la contradicción y al flujo, a la contracción, perdón, y al flujo. Los factores que afectan los incrementos de la deflexión son humedad, temperatura, condiciones de curado, el contenido de acero de compresión, la relación entre el esfuerzo y la resistencia y, claro, la edad del concreto en el momento en que se aplica la carga. Si el concreto se carga a temprana edad, sus deflexiones a largo plazo van a incrementarse considerablemente. Las deflexiones excesivas en las estructuras de concreto reforzado muy a menudo pueden deberse a la temprana aplicación de las cargas. La deformación unitaria por flujo plástico después de aproximadamente 5 años, después de lo cual el flujo ya es insignificante, puede ser mayor que 4 o incluso 5 veces la deformación unitaria inicial cuando las cargas se aplicaron por primera vez a los 7 o 10 días después de colocado el concreto, mientras que la proporción puede ser solo de 2 a 3 veces cuando las cargas se aplicaron por primera vez 3 o 4 meses después del colado del concreto. Debido a los diversos factores mencionados, solo se pueden estimar las magnitudes de las deflexiones a largo plazo. El inciso 9.5.2.5 del código establece que para estimar el incremento de la deflexión debido a estas causas, la parte de la deflexión instantánea debida a las cargas sostenidas puede multiplicarse por el factor lambda obtenido empíricamente, que vamos a ver al final, que vamos a ver aquí en la formulita esta de acá, lambda sub delta, ¿okay? Que es un factor. Vamos a tener este factor de acá, que es los concretos, es un factor dependiente del tiempo que puede obtenerse de la tabla que tenemos aquí abajo, la tabla 6.2, para 5 años o más, para 12 meses, 6 meses, 3 meses, etc. Esta es la ecuación 9-11 del código de la ACI. En esta expresión es aplicable a concretos de peso normal y peso ligero. Si se usan tiempos diferentes de los valores dados aquí en la tabla, los valores, me parece que esta es la letra epsilon o eta, creo que es eta, la letra griega eta. Estos valores se pueden obtener de la curva que tenemos acá en este gráfico. Ya este es un método más gráfico, ¿sí? Difiere de los valores que tenemos acá, por ejemplo, que les diga a los 4 meses o a los 5 meses, o a los 8 meses por acá, qué sé yo, a 1 año, 2 años, 3 años. Entonces se va viendo por acá. El efecto del acero de compresión en las deflexiones a largo plazo
se toma en consideración en la expresión para lambda, pero con el término sigma prima, que es igual al área del acero entre el área transversal de la viga y debe calcularse en el centro del claro en claros simples y continuos en los apoyos en vigas en voladizo y en los apoyos, perdón, en el caso de que sea una viga en voladizo. La carga muerta total de una estructura se puede clasificar como una carga permanente, pero el tipo de ocupación determinará el porcentaje de carga viva que pueda llamarse permanente. Ahora, para un edificio de apartamentos o para un edificio de oficina, quizás solo del 20 al 25% de la carga viva de servicio pueda considerarse como permanente, mientras que de un 70 a 80% de la carga viva de servicio en una bodega se situaría en esta categoría. Un estudio realizado por la ACI indica que bajo condiciones controladas de laboratorio, 90% de los especímenes de prueba tuvieron deflexiones entre 20% debajo y 30% por arriba de los valores calculados por el método descrito que acabamos de ver, ¿no? Sin embargo, podemos darnos cuenta de que las condiciones de campo no equivalen a las condiciones de laboratorio y las deflexiones en las estructuras reales varían bastante más que las que se miden en especímenes de laboratorio. A pesar del uso de planos, especificaciones e inspecciones de campo, es difícil controlar el trabajo de campo adecuadamente. Las cuadrillas de construcción pueden agregar un poco de agua al concreto para hacerlo más manejable, y además es posible que no se obtenga un mezclado y una compactación satisfactoria del concreto, lo que puede ocasionar huecos y cavidades. Finalmente, la cimbra o, ¿verdad?, lo que es la formaleta puede ser retirada antes de que el concreto haya obtenido su resistencia de diseño plena. De darse este caso, los módulos de ruptura y elasticidad serán muy bajos y se tendrán grietas excesivas en las vigas que no se hubieran dado si el concreto hubiese sido más resistente. Todos estos factores pueden causar que las estructuras de concreto reforzado se deflexionen más de lo indicado por los cálculos usuales. Es lógico suponer que la carga viva no puede actuar sobre una estructura cuando la carga muerta no está presente. Como resultado de este hecho, vamos a calcular un IE efectivo y una deflexión delta sub t para el caso en que actúe solo la carga muerta. Luego calcularemos un momento de inercia efectivo y una deflexión que va a ser delta sub d más L para el caso en que actúen juntas las cargas muertas y las cargas vivas. Esto nos permitirá determinar la parte de la carga viva inicial de la deflexión con la expresión que vemos aquí. Delta sub L es igual a delta sub d más L menos delta sub d. La deflexión a largo plazo será igual a la deflexión inicial por carga viva, delta sub L, más el multiplicador lambda que tiende a infinito veces la deflexión por carga muerta, delta sub D, más lambda sub R veces, este lambda sub R es el multiplicador por carga viva permanente, la deflexión inicial por carga viva, delta sub SL. Entonces obtenemos esto de aquí, ¿ok? Que es lo mismo que nos dice acá. Y bueno, ya para terminar, de que los pasos implicados en el cálculo de deflexiones instantáneas y de largo plazo pueden resumirse acá. Calculamos la deflexión instantánea o de corto plazo, delta sub D, solo para la carga muerta. Luego calculamos la deflexión instantánea, delta sub D más L, para carga muerta más carga viva total. Tercer paso, determinar la deflexión instantánea, delta sub L, solo para la carga viva total. Siguiente paso, calcular la deflexión instantánea por carga muerta más la parte permanente de la carga viva, delta sub D más delta sub SL.
Luego determine la deflexión instantánea delta sub L para la parte permanente de la viga. Y por último, determinar la deflexión a largo plazo por carga muerta más la parte permanente de la carga viva, delta sub LT, que era la expresión que habíamos visto en la diapositiva de arriba. Pues bien, jóvenes, hasta aquí llega la clase de la unidad 2. Espero pues que les haya gustado este tema. Nos veremos entonces la próxima semana. Va a ser nuevamente una grabación tal cual está aquí y voy a estar subiendo esto a la plataforma. Dicho esto, jóvenes, muchas gracias por su atención. Que pasen una excelente semana.